¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta. La noche de la maldición en una época oscura y sangrienta, donde los reinos luchaban por sobrevivir entre guerras, plagas y supersticiones. Un caballero llamado Alaric era conocido por su valentía y lealtad. Era un protector de su pueblo, un hombre cuya espada había repelido innumerables amenazas. Pero el destino, en su crueldad, decidió probarlo más allá de los límites humanos. Una noche de luna llena, mientras las sombras se alargaban en los densos bosques que rodeaban la aldea, una anciana apareció en la plaza del pueblo. Sus ropas estaban desgastadas, su rostro cubierto por un velo, y sus palabras eran un susurro en la brisa helada. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia desató temor y curiosidad. Algunos aldeanos decían que era una bruja, otros la veían como una mendiga buscando refugio. Alaric, siempre justo, se acercó a ella y le ofreció comida y agua. Sin embargo, la anciana rechazó su bondad, sus ojos brillando como brasas bajo el velo. «Tu compasión es una máscara que esconde un corazón lleno de orgullo», dijo con una voz que resonaba como el eco de 1000 almas perdidas. Antes de que Alaric pudiera responder, la mujer alzó una mano y una luz oscura envolvió su cuerpo. En ese momento, la anciana reveló su verdadera forma, una bruja de rostro demacrado y ojos que irradiaban maldad pura. Con un gesto, lanzó una maldición sobre Alaric, condenándolo a transformarse en una bestia bajo la luz de la luna llena. «Serás un reflejo de tu verdadera naturaleza», dijo antes de desaparecer en el aire. Esa noche, Alaric sintió cómo su cuerpo cambiaba. Dolor indescriptible recorrió sus huesos mientras su carne se retorcía y su mente se oscurecía. La luna llena lo transformó en un hombre lobo, una criatura sedienta de sangre que no podía controlar. Cuando el amanecer finalmente llegó, Alaric despertó en el bosque, con las manos cubiertas de sangre y sin recuerdos claros de lo que había hecho. El comienzo del descenso devastado por su transformación, y temiendo por la seguridad de su aldea, Alaric decidió buscar ayuda. Los sabios del pueblo le hablaron de un lugar mítico, el submundo, un reino oscuro donde los secretos más profundos y las maldiciones más antiguas podían ser deshechas. Sin embargo, nadie que hubiera descendido a esas profundidades había regresado con vida. Determinado a librarse de la maldición antes de lastimar a quienes amaba, Alaric se preparó para su viaje. Se armó con su espada, una reliquia familiar forjada con hierro puro, y llevó consigo un colgante bendecido por el sacerdote del pueblo. Antes de partir, visitó a su madre, quien lo abrazó por última vez, rogándole que tuviera cuidado. El camino hacia el submundo comenzó en las entrañas de una caverna que los aldeanos evitaban por completo. Se decía que el aire dentro de 1900 ella estaba envenenado, impregnado de un gas oscuro que hacía que los hombres perdieran la razón y se convirtieran en monstruos. Alaric, sin embargo, no tenía miedo. Su determinación superaba cualquier temor. A medida que descendía, las sombras se volvían más densas y el silencio más opresivo. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de inscripciones antiguas, advertencias de quienes habían intentado el mismo viaje. «Abandona toda esperanza», decía una de las frases grabadas en la piedra. Pero Alaric no se detuvo. Cuando finalmente cruzó el umbral del submundo, una sensación de pesadez se apoderó de su pecho. El aire estaba impregnado de un olor acre, como si la misma muerte hubiera arraigado en ese lugar. El gas tóxico que los aldeanos temían era real, y su efecto comenzó a manifestarse. Alaric sintió una leve confusión, pero su fuerza de voluntad lo mantuvo firme. En las sombras, ojos brillantes lo observaban. Eran los infectados, antiguos hombres que habían sucumbido al gas del rey hombre lobo y ahora vagaban como bestias salvajes. Este era solo el comienzo del verdadero horror que Alaric tendría que enfrentar en su búsqueda por redimirse. La maldición inesperada, el viento soplaba con fuerza entre los árboles oscuros del bosque que rodeaba la aldea de Callenwood. La luna llena colgaba en el cielo, proyectando un brillo pálido que iluminaba las empalizadas y los tejados de las casas. Los aldeanos, temerosos de lo que esa noche podría traer, habían cerrado sus puertas y apagado las luces,
dejando el pueblo sumido en un silencio tenso. Alaric, el protector de la aldea, patrullaba las calles con su armadura de cuero y su espada al cinto. Era un hombre robusto, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Sus ojos azules reflejaban determinación, pero esa noche había algo más en ellos: inquietud. Los rumores sobre la llegada de una figura extraña lo habían llevado a estar más alerta que nunca. En el centro de la aldea, bajo la sombra de un viejo roble, una figura encorvada apareció de repente. La mujer vestía harapos y llevaba un bastón torcido que resonaba contra el suelo empedrado con cada paso. Su rostro estaba oculto por un manto gris, pero el aura que la rodeaba era inconfundiblemente antinatural. Los aldeanos, asomados desde las ventanas, susurraban con temor. Algunos creían que era una bruja, otros decían que era un espíritu vengativo. Alaric avanzó hacia ella con cautela, su mano descansando sobre la empuñadura de su espada. «¿Quién eres? ¿Y qué buscas en nuestra aldea?», preguntó con voz firme, aunque un escalofrío recorrió su espalda. La mujer levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos hundidos y brillantes que parecían perforar el alma. Cuando habló, su voz resonó como si proviniera de múltiples gargantas a la vez. «Busco justicia, caballero. Justicia por los pecados que tú y los tuyos han cometido contra la tierra». Alaric frunció el ceño, confundido. Su aldea siempre había vivido en armonía con el bosque. No entendía las acusaciones de la mujer, pero algo en su tono hacía que cada palabra pesara como una sentencia. «No entiendo tus palabras, anciana. Si has sido agraviada, hablaremos y encontraremos una solución. No hay necesidad de recurrir a amenazas». La mujer soltó una risa amarga que resonó como un eco entre las casas. Entonces, alzó su bastón y lo golpeó contra el suelo. Un temblor recorrió la aldea, y el aire pareció llenarse de electricidad. «Eres un hombre orgulloso, Alaric. Te crees justo, pero no eres más que un peón en un juego que no comprendes. Esta noche te mostraré tu verdadera naturaleza». Antes de que Alaric pudiera reaccionar, una luz oscura brotó del bastón de la mujer, envolviéndolo por completo. Sintió un dolor ardiente recorrer su cuerpo, como si sus huesos estuvieran siendo desgarrados y vueltos a armar. Su visión se nubló, y un rugido salvaje escapó de su garganta mientras caía de rodillas. Los aldeanos, aterrorizados, cerraron sus ventanas con fuerza, incapaces de ver cómo el cuerpo de su protector comenzaba a transformarse. Su piel se endureció, su rostro se alargó en un hocico, y sus manos se convirtieron en garras afiladas. Donde antes había estado un hombre, ahora se alzaba una bestia de pelaje oscuro y ojos brillantes como la sangre. La bruja lo observó con una sonrisa torcida. «Ahora eres lo que siempre has sido por dentro, Alaric. Una bestia. Un monstruo. Cada luna llena te recordará esta verdad». Con esas palabras, desapareció en la oscuridad, dejando al hombre lobo en medio de la aldea. Alaric intentó resistir el instinto que lo consumía, pero fue inútil. La bestia tomó el control, y lo último que recordó antes de que su mente se sumiera en la oscuridad fue el sonido de gritos lejanos y el sabor de sangre en su boca. Cuando el amanecer llegó, Alaric despertó en el bosque, desnudo y cubierto de heridas. Sus manos temblaban mientras intentaba recordar lo ocurrido, pero los fragmentos de su memoria eran un tormento. Imágenes fugaces de cuerpos destrozados y el eco de su propio rugido. Con el alma llena de culpa, se levantó, decidido a encontrar una cura para la maldición que lo había convertido en un monstruo. Pero en lo profundo de su ser, sabía que el camino que tenía por delante sería más oscuro y peligroso que cualquier batalla que hubiera enfrentado antes. El descenso al submundo, la bruma matutina cubría los bosques de Calenwood, mientras Alaric caminaba, atormentado por la culpa y el miedo. Cada paso lo alejaba de la aldea que había jurado proteger, una aldea que ahora probablemente lo consideraba un monstruo. La sangre seca en sus manos y la ausencia de recuerdos claros de la noche anterior pesaban en su alma como cadenas. Había escuchado rumores de un lugar donde las maldiciones podían deshacerse, el submundo, un reino oscuro enterrado bajo las montañas. Los ancianos hablaban de ese sitio con temor, describiéndolo como un lugar donde el aire estaba impregnado de muerte y las sombras cobraban vida para devorar a los intrusos. Sin embargo,
Alaric no tenía elección. Si había alguna esperanza de redimirse, residía allí. La entrada al submundo se encontraba en una caverna olvidada, oculta entre colinas sombrías. Al llegar, sintió una presencia opresiva. La boca de la caverna parecía una grieta en la misma tierra, de la que emanaba un aire frío y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de musgo negro, y las raíces de los árboles se retorcían como si intentaran escapar de aquel lugar. Alaric se detuvo un momento antes de cruzar el umbral. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía continuar. Con una antorcha en mano y su espada al cinto, avanzó hacia las profundidades. Un aire envenenado a medida que descendía, el aire se volvía más pesado, como si cada aliento intentara arrancarle la vida. Pronto, un extraño gas comenzó a llenar el ambiente, un vapor gris que parecía fluir de las paredes mismas. Recordó las historias de los aldeanos sobre el gas maldito del rey hombre lobo, un veneno que corrompía a quienes lo respiraban, transformándolos en bestias salvajes. El gas parecía tener voluntad propia, moviéndose como serpientes enredadas, rodeándolo y buscando entrar en su cuerpo. Alaric apretó el colgante bendecido que llevaba al cuello y murmuró una oración. Aunque sentía la confusión empezar a nublar su mente, logró mantener el control. Las primeras criaturas aparecieron poco después. Desde las sombras surgieron figuras torcidas y deformes. Hombres y mujeres que alguna vez habían sido humanos, ahora caminaban como bestias en 4 patas, sus ojos brillando con un rojo enfermizo. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas, y su respiración era un gruñido constante. Uno de los infectados saltó hacia él con un rugido desgarrador. Alaric reaccionó instintivamente, desenvainando su espada y atravesando al monstruo antes de que pudiera alcanzarlo. La criatura cayó al suelo, pero otras emergieron de la oscuridad, sus garras rasgando el aire mientras lo rodeaban. La lucha fue brutal. Alaric, aunque consumido por el cansancio y el dolor, luchaba con toda su fuerza, consciente de que cada golpe no solo era por su vida, sino también por su alma. A cada criatura que abatía, sentía un dolor en su corazón, como si estuviera destruyendo algo que aún podía ser salvado. Las inscripciones antiguas, tras lo que pareció una eternidad, el ataque cesó. Los infectados retrocedieron, desapareciendo en las sombras como si fueran parte de ellas. Alaric, herido pero vivo, apoyó su espalda contra una roca y trató de recuperar el aliento. Su espada estaba cubierta de una sustancia oscura que no era sangre, sino algo más viscoso y repugnante. En la pared frente a él, notó inscripciones antiguas grabadas en la piedra. Las palabras estaban en un idioma que apenas podía entender, pero las imágenes talladas contaban una historia inquietante. Un rey coronado por una luna llena, rodeado de lobos, extendía su mano y liberaba el gas que llenaba el submundo. A su alrededor, hombres caían de rodillas, transformándose en criaturas. Alaric pasó su mano por las inscripciones, tratando de comprender su significado. Era claro que el rey hombre lobo no era solo una leyenda, sino una figura real y poderosa. Si había una cura para su maldición, seguramente estaría relacionada con ese ser. De repente, un sonido profundo resonó a lo lejos, como un rugido que hacía vibrar la roca misma. Alaric se puso de pie rápidamente, empuñando su espada. La oscuridad delante de él parecía moverse, como si algo gigante estuviera despertando. Con el alma cargada de miedo y determinación, avanzó hacia el sonido, sabiendo que cada paso lo llevaba más cerca del origen de su maldición y posiblemente de su salvación. El guardián de las sombras Alaric avanzó por los pasillos del submundo, con el sonido de sus propios pasos resonando en la inmensa oscuridad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. El rugido que había oído antes se repetía a intervalos, cada vez más fuerte, como si algo inmenso se acercara desde las profundidades. A medida que descendía, el aire se volvía más denso, impregnado de un hedor pútrido que quemaba su garganta. Su antorcha titilaba, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. En cada esquina esperaba encontrar una nueva amenaza, pero lo que finalmente encontró fue mucho peor que cualquier infectado que hubiera enfrentado antes. Un enorme portón de piedra se alzaba ante él,
decorado con símbolos arcanos y tallas de lobos con ojos de rubí. El portón estaba parcialmente abierto, dejando entrever un resplandor rojo que pulsaba como el latido de un corazón. Alaric se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que más allá de esa puerta se encontraba algo crucial para su misión, pero también algo terriblemente peligroso: el guardián. Aparece cuando Alaric cruzó el umbral. El resplandor se intensificó, iluminando una vasta cámara. En el centro de la sala, un altar de piedra negra emanaba una energía oscura, y junto a él, una figura colosal emergió de las sombras. El guardián de las sombras era una criatura descomunal, una amalgama de hombre y lobo, pero mucho más grotesca. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y parches de piel ennegrecida, como si hubiera sido quemado y regenerado repetidamente. Sus ojos eran pozos de oscuridad pura y sus garras brillaban con un metal negro que parecía absorber la luz. ¿Quién osa profanar este lugar?, rugió el guardián, su voz resonando como un trueno. Alaric sostuvo su espada con firmeza, aunque sentía que sus manos temblaban. «Soy Alaric de Calenwood. Busco liberar mi alma de una maldición». El guardián dejó escapar una carcajada gutural. «¿Crees que puedes deshacer lo que el rey hombre lobo ha decretado? No eres más que un mortal condenado. Para avanzar, deberás demostrar tu valía, pero dudo que sobrevivas». Sin más advertencia, el guardián cargó contra Alaric con una velocidad sorprendente para su tamaño. Alaric apenas tuvo tiempo de esquivar el primer golpe, pero el impacto de las garras del monstruo contra el suelo lo lanzó hacia atrás. Una batalla desesperada. La batalla fue feroz y desesperada. Alaric atacaba con toda su fuerza, buscando los puntos débiles del guardián, pero la criatura parecía inmune al dolor. Cada golpe que daba era respondido con una furia brutal que lo dejaba al borde del colapso. El guardián utilizaba el entorno a su favor, derribando columnas de piedra que casi aplastaban a Alaric. El aire vibraba con los rugidos de la criatura y el sonido metálico de la espada chocando contra sus garras. En un momento de desesperación, Alaric recordó las inscripciones en las paredes de los pasillos anteriores. Los símbolos mostraban a hombres enfrentándose a bestias con el poder de la luz. Buscó en su equipo y encontró el colgante bendecido que llevaba consigo. Sosteniéndolo en alto, recitó una oración que el sacerdote de su aldea le había enseñado. El colgante comenzó a brillar con una luz dorada, cegando momentáneamente al guardián. Aprovechando la distracción, Alaric atacó con un golpe directo al pecho de la criatura. Su espada atravesó la carne y el metal negro, llegando hasta el corazón corrupto del monstruo. El guardián dejó escapar un rugido final antes de desplomarse, su cuerpo desmoronándose en cenizas que se dispersaron en el aire. La llave del Raycon. El guardián derrotado, Alaric se acercó al altar. Sobre él descansaba un objeto extraño, una llave hecha de hueso, cubierta de runas que brillaban débilmente con un tono rojizo. Alaric sintió un escalofrío al tocarla, pero también una chispa de esperanza. Sabía que esta llave era un paso crucial en su viaje. Según las leyendas, abriría la puerta hacia la cámara del rey hombre lobo, donde probablemente encontraría tanto la fuente de su maldición como la posibilidad de redimirse. Con la llave en mano y el cuerpo exhausto, Alaric salió de la cámara, consciente de que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad y del enfrentamiento final con el origen de su tormento. La senda del sacrificio, el aire en el submundo, se volvía más denso y pesado a medida que Alaric avanzaba con la llave en mano. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos oscuros, como si las paredes mismas estuvieran susurrando advertencias. Ahora, con el guardián de las sombras derrotado, sabía que no había vuelta atrás. La llave de hueso que llevaba no solo era un símbolo de su avance, sino también una sentencia. Cada paso lo acercaba más al rey hombre lobo y a la verdad sobre su maldición. La senda que seguía se estrechaba y descendía aún más profundamente. En las paredes, nuevas inscripciones brillaban débilmente con una luz rojiza, como si el lugar estuviera vivo y observándolo. Estas inscripciones contaban historias de otros que habían intentado el mismo viaje, pero todas terminaban igual. Desesperación, muerte y olvido. Alaric no se permitía vacilar. Aunque el temor y el cansancio amenazaban con consumirlo, el peso de su misión lo mantenía en pie. No era solo por él, era por las vidas que había destruido en su aldea,
por las familias que había dejado incompletas. Redimirse era su único propósito. El cruce de sangre finalmente. Alaric llegó a un gran puente que atravesaba un abismo infinito. Era una estructura estrecha y precaria, hecha de huesos humanos entrelazados con raíces negras que pulsaban como si fueran venas vivas. El puente parecía susurrar, y cada paso que daba hacía que los murmullos se volvieran más audibles. Cuando llegó a la mitad, un grito desgarrador resonó en el aire. Desde el abismo, figuras comenzaron a emerger, sombras incorpóreas que se retorcían y tomaban forma humana. Eran los espíritus de los que habían caído en el submundo, almas atrapadas en un tormento eterno. «Retrocede», susurraron al unísono, sus voces entremezclándose como un viento agudo. Alaric levantó su espada, pero las sombras no atacaron de inmediato. En lugar de eso, una figura distinta apareció entre ellas, una mujer que Alaric reconoció al instante. Era Lena, su esposa, a quien había perdido años atrás a causa de una enfermedad. «Alaric», dijo la figura con una voz quebrada. Sus ojos brillaban con tristeza, pero su rostro estaba pálido y desfigurado. «¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué permitiste que el mal entrara en tu corazón?» El caballero sintió que el mundo se detenía. Lena se acercó a él con pasos lentos y su mirada lo atravesó como una daga. «No abandoné a nadie», respondió Alaric, aunque su voz temblaba. «He luchado por proteger a todos los que amaba». Lena negó con la cabeza y su forma comenzó a retorcerse. Su voz se tornó más oscura, más amenazante. «Entonces demuestra tu fuerza. Si deseas avanzar, sacrifica lo que queda de tu humanidad». El precio de la puerta. Las sombras rodearon a Alaric, inmovilizando sus brazos y piernas. Lena levantó un dedo y señaló un altar que apareció al final del puente. Encima de este había un cáliz tallado en piedra negra, lleno de un líquido rojo brillante. «Bebe del cáliz», ordenó. «Solo así obtendrás el poder para enfrentar al rey hombre lobo. Pero recuerda, cada gota que bebas te acercará más a la bestia que habita dentro de ti». El dilema era claro. Beber significaría aceptar el riesgo de perderse a sí mismo, pero negarse significaría fracasar en su misión. Alaric cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. Pensó en los rostros de los aldeanos que había jurado proteger, y en Lena, cuya memoria lo había mantenido fuerte hasta ese momento. Finalmente, se liberó de las sombras y caminó hacia el altar. Con una mano temblorosa, levantó el cáliz y bebió un sorbo del líquido. Un fuego abrasador recorrió su cuerpo, y su mente se llenó de imágenes aterradoras. La luna roja, lobos aullando en la distancia, y un rostro imponente con ojos dorados, que lo observaban desde la oscuridad. Cuando el dolor cesó, Alaric se levantó con dificultad. Sentía que algo dentro de él había cambiado. Su fuerza física era mayor, pero también lo era la tentación de dejarse llevar por sus instintos más primitivos. Al cruzar el puente, las sombras se desvanecieron, y Lena, o lo que quedaba de ella, lo miró por última vez. «El poder que buscas tiene un precio», dijo antes de desaparecer. La puerta de las lamentaciones. Alaric llegó a una puerta colosal, decorada con runas que brillaban con un rojo intenso. Era un portal al dominio del rey hombre lobo, un umbral que nadie había cruzado y regresado para contarlo. Sostuvo la llave de hueso y la insertó en la cerradura central. Con un ruido atronador, la puerta comenzó a abrirse, dejando escapar una ola de aire gélido y un rugido que hizo vibrar las paredes. Alaric tomó un último respiro, ajustó su espada y cruzó el umbral, sabiendo que lo que lo esperaba al otro lado sería la prueba definitiva de su alma y humanidad. El trono del rey. Hombre lobo. El umbral de la puerta se cerró detrás de Alaric con un estruendo que resonó como el eco de un destino ineludible. Del otro lado se extendía un vasto salón, una caverna colosal iluminada por un resplandor rojizo que emanaba de un lago de lava en el centro. A lo lejos, un trono hecho de huesos y piedra negra se alzaba imponente. Allí estaba sentado el rey hombre lobo. Era una figura monstruosa, más grande que cualquier criatura que Alaric hubiera enfrentado. Su cuerpo era una amalgama de músculos, cicatrices y pelaje oscuro. Su rostro, mitad humano y mitad lobo,
Mostraba colmillos afilados que sobresalían de un hocico retorcido. Sus ojos brillaban con un dorado intenso, y su presencia llenaba la sala con un aura opresiva. El rey hombre lobo lo observó con desdén, como si Alaric no fuera más que un insecto osado que había invadido su dominio. «Has llegado lejos, mortal», dijo con una voz profunda que hacía vibrar el suelo. «Pero dime, ¿qué esperas lograr aquí?» Alaric apretó los dientes y levantó su espada, que ahora parecía insignificante frente a semejante enemigo. «He venido a destruirte y romper la maldición que pesa sobre mi alma». El rey dejó escapar una risa gutural, un sonido que reverberó por toda la sala. «¿Destruirme? Eres valiente, pero también ignorante. Yo no solo soy el origen de tu maldición, soy su maestro. Cada vez que la bestia en tu interior toma el control, te vuelves más como yo. ¿Por qué luchar contra lo que ya eres? El verdadero enemigo Alaric». Sintió cómo las palabras del rey calaban en su mente. La voz de la bestia dentro de él susurraba en su cabeza, incitándolo a rendirse, a aceptar su destino, pero sacudió la cabeza, luchando contra el peso de la tentación. «No soy como tú», respondió con firmeza. «He matado, sí, pero no por elección. He venido aquí para redimirme, para recuperar mi humanidad». El rey hombre lobo se puso de pie, su tamaño aún más intimidante al erguirse por completo. Cada paso que daba hacia Alaric hacía temblar el suelo. «Tu humanidad es una carga, un lastre que te debilita. Déjala atrás y abraza el poder de la bestia. Conviértete en mi heredero y gobierna este mundo junto a mí». Alaric sabía que el rey intentaba quebrar su voluntad. Su oferta, tentadora y peligrosa, era un eco de las luchas internas que había enfrentado desde el comienzo de su maldición. «Prefiero morir como hombre que vivir como un monstruo», declaró, levantando su espada. La batalla final, el rugido del rey llenó la caverna, un sonido tan poderoso que casi hizo que Alaric soltara su arma. La criatura cargó contra él con una velocidad asombrosa, y la sala se transformó en un campo de batalla. El rey atacaba con una fuerza y precisión devastadoras. Sus garras eran capaces de destrozar la roca, y cada golpe que lanzaba obligaba a Alaric a esquivar o bloquear desesperadamente. A pesar de su creciente habilidad y fuerza, Alaric sabía que no podría igualarlo en fuerza bruta. Recordó el cáliz y la sensación de poder que había experimentado al beber de él. Ahora podía moverse más rápido y golpear con más fuerza, pero también sentía que cada ataque lo acercaba más a la oscuridad dentro de él. La lucha se prolongó, ambos intercambiando golpes en un espectáculo de brutalidad y resistencia. Finalmente, el rey lo atrapó con un golpe devastador, lanzándolo contra una columna. Alaric cayó al suelo, su espada lejos de su alcance. El último recurso. Mientras el rey se acercaba, listo para dar el golpe final, Alaric recordó el colgante, bendecido, que llevaba al cuello. Lo tomó en su mano ensangrentada y murmuró una oración, invocando toda la fe que aún quedaba en él. Una luz dorada emanó del colgante, iluminando toda la sala. El rey retrocedió, rugiendo de dolor mientras la luz quemaba su piel. Aprovechando la oportunidad, Alaric corrió hacia su espada, la levantó y, con un grito de pura determinación, la clavó en el pecho del rey. La luz del colgante se intensificó, canalizándose a través de la hoja y llenando al rey con un resplandor cegador. El rey aulló mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Su energía se dispersó en el aire, y su trono de huesos se desmoronó en polvo. El precio de la victoria. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la sala, Alaric se arrodilló, exhausto y herido. Había vencido, pero algo dentro de él sabía que la batalla no había terminado. El poder que había absorbido al beber del cáliz seguía latiendo dentro de él, un recordatorio de que la bestia aún no había sido completamente derrotada. En el lugar donde el rey había caído, apareció un pequeño altar con una inscripción: la redención no es el final, sino el camino. Quien busca la libertad debe enfrentarse a su propia sombra. Alaric tomó este mensaje como un nuevo desafío. La lucha contra la maldición no terminaría aquí, pero por ahora había logrado lo que muchos consideraban imposible: enfrentar al rey hombre lobo y sobrevivir. Con el cuerpo magullado y el espíritu cansado, salió del salón,
decidido a continuar su viaje hacia la verdadera redención. La sombra interior Alaric emergió de la sala del trono, tambaleándose, con la llave de hueso en su cinturón y su espada apoyada en el suelo como bastón. Aunque había derrotado al rey hombre lobo, el peso de la batalla todavía pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, algo más lo atormentaba. Un pulso constante dentro de su pecho. Una voz oscura que susurraba en lo profundo de su mente. La caverna en la que ahora se encontraba era distinta. No había lava ni luz rojiza, solo un vacío oscuro e infinito. Era como si el mismo espacio estuviera observándolo, juzgándolo. Una sensación inquietante creció en él, y entonces lo entendió. No era el submundo lo que lo estaba mirando. Era él mismo, un reflejo de oscuridad mientras avanzaba por la caverna. Alaric vio algo moverse en la distancia. Desenvainó su espada con rapidez, aunque apenas podía sostenerla por el dolor que recorría su cuerpo. Pero lo que apareció frente a él no era un monstruo. Era él mismo, un reflejo oscuro, una versión distorsionada de Alaric. Surgió de las sombras. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos brillaban con un amarillo lupino. Su cuerpo estaba encorvado, como si estuviera a punto de transformarse en una bestia. ¿Quién eres?, preguntó Alaric, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Soy lo que siempre has sido», respondió la figura con una sonrisa torcida. «Soy tu verdadero yo, la bestia que siempre ha estado dentro de ti». El eco de esas palabras resonó en la caverna. Alaric dio un paso atrás, pero su reflejo lo imitó, acercándose cada vez más. «Creíste que matar al rey resolvería todo, pero él no era la causa de tu maldición. Tú lo eres. Cada vez que cediste a la rabia, cada vez que mataste en nombre de la supervivencia, me fortaleciste». El juicio final, figura oscura alzó una espada idéntica a la de Alaric y adoptó una postura de combate. «Si quieres liberarte, tendrás que derrotarme, pero ten cuidado. Cuanto más me ataques, más te convertirás en lo que estás tratando de destruir». Alaric apretó los dientes. No tenía otra opción. Si esta sombra era el último obstáculo para recuperar su humanidad, entonces tendría que enfrentarlo. La batalla comenzó de manera feroz. Cada golpe que daba Alaric era respondido con una precisión aterradora por su reflejo. Era como si estuviera luchando contra un espejo. Pero este espejo conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hiciera. A medida que la lucha avanzaba, Alaric notó algo extraño. Cada golpe exitoso que daba a la sombra hacía que su cuerpo comenzara a transformarse. Sus uñas crecían en garras, sus dientes se alargaban en colmillos. Podía sentir la bestia dentro de él tomando el control. «¿Lo sientes?», dijo la sombra, riendo entre dientes. «Cuanto más luchas contra mí, más fuerte me haces». El camino de la redención Alaric detuvo su ataque, jadeando. Miró sus manos, ahora parcialmente cubiertas de pelaje, y sintió el horror de lo que estaba ocurriendo. Recordó las palabras del altar. La redención no es el final, sino el camino. «Esto no es solo una batalla física», murmuró para sí mismo. «Es una batalla de voluntad». Guardó su espada, sorprendiendo a la sombra, que lo miró con una mezcla de confusión y burla. «¿Te rindes?», preguntó la figura oscura, inclinando la cabeza. «¿Aceptas lo que eres?». «No me rindo», respondió Alaric con firmeza. «Pero no te derrotaré con violencia. Si tú eres parte de mí, entonces debo aceptar mi oscuridad para controlarla». Alaric cerró los ojos y dejó caer su espada al suelo. En lugar de luchar, se concentró en sus recuerdos, los momentos de bondad, los sacrificios que había hecho por su aldea y el amor que una vez tuvo por Lena. La sombra dejó escapar un rugido de frustración y cargó hacia él, pero Alaric no se movió. Cuando la figura lo tocó, se desintegró en un polvo oscuro que fue absorbido por el cuerpo de Alaric. La luz en la oscuridad. Cuando abrió los ojos, la caverna había cambiado. Ya no era un lugar oscuro y opresivo, sino una sala tranquila iluminada por un suave resplandor dorado. En el centro, un espejo simple descansaba en un pedestal. Alaric se acercó y se miró en él. Ya no veía la bestia, ni las cicatrices de la batalla. Su reflejo mostraba a un hombre cansado pero completo, alguien que había enfrentado sus demonios y había salido victorioso.
Al lado del espejo, un portal apareció, emitiendo una luz que parecía invitarlo a regresar al mundo de los vivos. Alaric dio un último vistazo al espejo antes de cruzar el umbral, con la certeza de que, aunque la bestia seguía siendo parte de él, ya no lo controlaba. Con cada paso que daba hacia la luz, sentía el peso de la maldición desvanecerse, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera por comenzar. Sin embargo, sabía que la verdadera redención sería algo que tendría que ganarse cada día, y estaba dispuesto a hacerlo. El regreso a la luz, Alaric emergió del portal y sintió el aire fresco de la superficie por primera vez en lo que parecían siglos. El cielo estaba teñido con los colores del amanecer, una mezcla de dorados y púrpuras que anunciaban un nuevo comienzo. A su alrededor, los restos del bosque maldito aún estaban presentes, pero algo había cambiado. Las sombras que lo habían atormentado antes ya no lo perseguían. Con cada paso que daba, sentía una ligereza que nunca había experimentado. Aunque la maldición no había desaparecido por completo, ahora estaba bajo control. La bestia dentro de él permanecía en silencio, domesticada, pero siempre al acecho. Al llegar a las ruinas de su aldea, los pocos sobrevivientes lo miraron con cautela. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino esperanza. Alaric se acercó al centro de la aldea y, al arrodillarse, plantó su espada en el suelo como símbolo de su compromiso. Prometo protegerlos, no con la fuerza de una bestia, sino con el corazón de un hombre. El sol ascendió por completo, bañándolo en su cálida luz. Por fin, Alaric estaba libre, no de su oscuridad, sino de su miedo a enfrentarla.